Continúa en uso de la palabra el diputado Hugo Yasky, que sigo teniendo confianza en que va, en este caso, a ceñirse al tiempo. No. Le agradezco la confianza al señor presidente. Creo que lo primero es reconocer la tarea que esta tarde desarrolló el ministro Mansur, sobre todo el tono. Fue un tono sobrio, adecuado al momento que está viviendo nuestra gente en este momento. Sin triunfalismo, sin euforia, sin las gastadas que sufríamos cuando el que venía a dar el informe era el ministro Peña-Brown, que tenía el giro, la actitud del que forma parte de la clase alta y tiene que de pronto darle explicaciones a gente por la que no sentiría demasiada consideración. Pero recuerdo que yo empecé siendo diputado en una de esas sesiones y me llamó la atención que a los 15 minutos nos estaba gastando. Un ministro nos estaba chicaneando. Entonces, le agradezco la sobriedad. Es acorde al momento que vivimos. Sobre todo, acorde a la situación que está viviendo nuestra gente. La gente más humilde. Los que tienen trabajo y no llegan a fin de mes, que son muchos. Una gran deuda que tiene el movimiento sindical en este momento. Ver de qué manera es capaz de generar las condiciones para que esos que hoy, siendo asalariados, están debajo de la línea de la pobreza, dejen de estarlo. Una gran deuda que tenemos. Y creo que ese tono mesurado, respetuoso, hasta la decisión de comparar estadísticamente lo que estamos haciendo ahora con lo que son los números de nuestra propia gestión, es algo que hay que reconocerlo. Porque bueno, se partió de la decisión de tratar de evitar la chicana, la disputa esta berreta que nos lleva a una especie de dialéctica de vuelo muy bajo, que muchas veces hace que la gente que escucha estos debates opte por apagar el televisor y que muchos otros queden desconcertados. Creo que es importante también rescatar el hecho de que tenemos una gestión que, con todos los problemas que se derivaron de los 2 años de pandemia, porque a veces hablamos de los 2 años de pandemia como si hubiese sido una especie de episodio sin importancia, trivial. Banalizamos realmente lo que implicó en términos de esfuerzo presupuestario y lo que implicó en términos de dolor para nuestro pueblo, en términos de pérdida. Va a quedar en la historia esta etapa de la humanidad y nosotros aquí a veces como que cerramos el libro, lo ponemos en el inventario, damos vuelta a la página y pasamos a otra cosa. También tuvimos una enorme crisis económica, porque en este país hay un poder que flota por arriba de la legislatura, hay un poder que flota por arriba de la Casa Rosada, hay un poder que flota por arriba del Poder Judicial y es el poder de las grandes corporaciones económicas de este país. Hay un libro que recomiendo, empresas que se han reconvertido en grupos económicos y que ejercen un poder de coacción enorme sobre las decisiones de los gobiernos que eligen los pueblos y que tienen el poder de poner a un gobierno como el nuestro prácticamente al borde de tener que ir hacia el acortamiento del mandato. Y esto se escribió hace menos de un mes. Y esto lo vimos nosotros, una tremenda corrida cambiaria.
una remarcación de precios inusitada que todavía hoy estamos sufriendo. Y no le podemos achacar esto al empresario pyme, no le podemos achacar la remarcación de precios al supermercado chino, no le podemos achacar la remarcación de precios al carnicero de la vuelta de casa. Son poderosísimos grupos que tienen el poder corporativo de imponer condiciones al conjunto de los argentinos, y a la mayoría la condición que le impone es el hambre. Porque si hoy en la Argentina tenemos las dificultades que tenemos, es en gran medida por la codicia, por la actitud antisolidaria de estos poderosísimos actores económicos. Y estuvieron a punto de llevarse puesto al gobierno. También por los errores nuestros, también por los errores de un ministro de Economía que estaba convencido y nos quería convencer a todos de que cuando se firmara el acuerdo con el FMI venía el remanso económico, la tranquilidad, la paz de la economía. No pasó nada de eso. Hubo sectores muy poderosos que sintieron que era el momento de sacar a este gobierno y de acortarle el mandato. Y hubo sectores que desde los grandes medios de comunicación fueron y son cómplices de esa acción corporativa de los grandes ganadores. Siempre que hay crisis económica en la Argentina, los ganadores son los mismos y los perdedores son los mismos. Por eso perdimos 20 puntos de salario. Y esto no lo digo yo, no lo dice Aliberti, no lo dice ningún economista de los K, como dice Clarín, lo dice el señor Pagni. Explica claramente, y está ahí dando vuelta por las redes sociales, cómo en el gobierno de Néstor Kirchner de 0 a 74 aumentó el salario, cómo en el gobierno de Cristina se pudo sostener a pesar de las dos crisis que atravesamos, una interna y otra externa, y cómo en el gobierno de Mauricio Macri cayó 20 puntos el salario. Y ahora todos esos proyectos de los que hablaba Vanessa Sisley, que los enumeró, y hay más todavía, todos tienen un único objetivo, que es lograr lo que Mauricio Macri dijo de manera brutal hace un mes. El sindicalismo tiene que morir, como esos caballos viejos que ya no sirven para nada, con una inyección indolora. Esa es la visión democrática del principal referente de la oposición respecto del papel que juega el movimiento sindical en un país como la Argentina. Entonces, hay mucha violencia simbólica, hay mucha agresión a los sectores populares. Que acá se haya nombrado al compañero Roberto Baradel como una especie de militante de la escuela cerrada. Durante estos años en la provincia de Buenos Aires no hubo un solo día de huelga. Ustedes dirán, no, porque el SUTEBA era enemigo acérrimo de la señora Vidal. No hubo un solo día de huelga y hay 4 sindicatos docentes que tienen profundas diferencias entre sí, pero que tienen hoy una sola coincidencia: el salario de los docentes bonaerenses y de todo el sector público bonaerense está por arriba de inflación, y eso no lo puede negar nadie. Entonces, si tienen todos los proyectos que tienen en carpeta, entonces si nos quieren hacer tragar la galletita de que la educación es un servicio esencial, simplemente para negar el derecho de huelga a los docentes, privatizar la escuela pública, privatizar la educación, avanzar con el ajuste como hizo Mauricio Macri, si ese es el proyecto que tiene, está claro que va a ser muy difícil conciliar dos cosas: mayor volumen y densidad democrática con proyectos que son profundamente antidemocráticos. Ojalá podamos restablecer un piso de diálogo, ojalá podamos restablecer una convivencia democrática, ojalá la oposición, como en su momento lo hizo el doctor Antonio Cafiero, que hace poco le rendimos un homenaje, tenga la grandeza, como tuvo la oposición en ese momento, liderada por Cafiero, de ponerse al servicio de la democracia y del partido gobernante sin ningún tipo de especulación ni de mezquindad. Y por último, terminar con el discurso que estigmatiza. Eso de hablar de los pseudo mapuches, eso de hablar de los pueblos originarios como si fueran la escoria
que no tiene que tener derechos. Es inadmisible. Ahora, hace 1 hora y media, desalojo de la comunidad Ocloya de Tilquiza, en Jujuy. Esto está pasando ahora. Cacique de la comunidad Ocloya detenido, otro llevado en ambulancia golpeado por la policía. Esto pasa en ese feudo donde Milagros Sala sigue presa. Esto pasa en una provincia donde se respetan los derechos de los Blaquier. Algún día vamos a hablar de quién es Blaquier y cuál es la vinculación que tiene Jujuy con el poder político de Jujuy. Ahí Blaquier es un gran señor, pero esta gente desalojada como si fueran animales. Lo denuncio y espero que las autoridades nacionales también tomen nota de esto. Gracias, señor ministro, por los aportes que nos dio. Gracias, señor diputado.